90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Bueno, pues atrás quedaba nuestro tiempo de información. Primera plana, buenos días. Es jueves, iba a decir miércoles, jueves, día 5 de septiembre de 2019. El tiempo de la información que volverá, por supuesto, de nuevo a aparecer en esta sintonía a lo largo de la mañana en los distintos avances de noticias que ya saben ustedes llegarán a las 10:30, 11:30 y 12:30 y nuestro informativo primera plana a la 1:30. Después de ese informativo se repetirán estos desayunos, los desayunos de Solo Radio que iniciamos en estos instantes. Desayunos que, además de poder escucharlos en su repetición a partir de las 2 de la tarde, una vez que finalice nuestro informativo primera plana, pues ya saben ustedes que quedarán colgados en nuestra página web. Por si se pierden algún detallito de los mismos o tienen que hacer alguna cosita y no los pueden escuchar, oye, pues o les resulta interesante y quieren volver a escucharlos de nuevo, pues quedarán colgados en ellinsoloradio.com. Un saludo de Paqui Pinar, todo un placer. Buenos días, bienvenidos a los desayunos de Solo Radio. Estamos en el mes de septiembre y en estos días en muchos hogares ellineros, pues nos estamos preparando para cambiar nuestras rutinas de verano. Esta mañana nos hemos amanecido así fresquitos y ya nos va como introduciendo un poquito a lo que nos espera en los próximos días o en las próximas semanas o en los próximos meses. Y es que llega el inicio de un nuevo curso escolar. Ya saben nuestros oyentes que el próximo lunes, día 9 de septiembre, nuestros más pequeños vuelven a las aulas, regresan al colegio. Y a este nuevo curso escolar 2019-2020, hoy le vamos a dedicar nuestros desayunos de Solo Radio. Por supuesto que abrimos la participación a este programa. Si ustedes desean intervenir en cualquier momento, realizar alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo, a través del 967 30 53 21. Nos llaman al 30 53 21 o también a través del correo electrónico participaellin@soloradio.es. Y sin más voy a presentarles a nuestros invitados. Hoy tenemos con nosotros a una pequeña representación que mucho tienen que decirnos y mucho tienen que ver con esa llegada del nuevo curso escolar. Tenemos con nosotros a Raquel Hernández Moreno, que es profesora de Educación Infantil del Colegio Público Isabel la Católica en Ellín. Hola Raquel, buenos días. Hola, buenos días, Paqui. Tenemos a Lucy Carreres, que es concejala de Educación y Urbanismo en el Ayuntamiento de Ellín. Lucy, buenos días. Hola, buenos días. Tenemos a Marifé Molina, que es directora del Colegio Isabel la Católica y también es profesora de segundo de primaria de dicho colegio. Buenos días. Buenos días. A ver, voy a subirte un poquito al tuyo, que se te oye más bajito y así te oímos mejor. Venga. No tengamos ningún problema hoy. Y tenemos también a Robus Selval, que viene hoy a estos micrófonos, es vecino nuestro aquí del edificio y lo hemos comprometido. Te tienes que venir tú hoy como representación de los padres y madres ellineros en este programa de inicio de curso. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a romper un poquito el hielo, hablando de cómo cada uno de vosotros se prepara o vive estos días previos de inicio del curso. Supongo que cada uno de manera distinta. Si te parece, Robus, no sé yo, en tu casa, ¿cómo se viven estos días previos? ¿Hay nervios entre los niños? Cuéntanos qué edad tienen tus dos hijos. Mayor, a ver, acércate al micrófono. El mayor 14. ¿El mayor tiene 14? Y el pequeño 9 para 10. Ya. ¿Y cómo viven estos días previos al inicio del curso? ¿Tienen nervios, no? Acércate un poquito más. No. Hasta tienen ganas de volver al colegio y ver a los compañeros. Ya. Lo tienen todo preparado, los libros ya los compramos en junio, porque se transmiten de unos niños a otros.
hay compraventa de segunda mano en el colegio de mi hijo y la semana pasada mi mujer compró también los cuadernillos, lo tienen todo organizado. Cuando eran pequeños sí era más follón el tema. Te voy a pedir que te cambies de micrófono. Sí, aquel de enfrente. A este de enfrente, sí. A ver si te escuchamos un poco mejor. A ver si escuchamos un poquito mejor. A ver ahora. Nada, que está todo organizado. Pues nada. No hay nervios y... Que sigo sin escucharte bien. Ahora solucionaré. No fui yo, me acerco más. No, Hablo no, más fuerte. no sé qué pasa, pero nada. Bueno, ahora te lo soluciono, no pasa nada. Bueno, Raquel, supongo que en tu caso es doble faena, porque en tu caso son los que tenéis que prepararos son tus hijos y tú también, ¿no? Sí, sí, en mi caso es faena doble. Faena doble. Tengo que preparar el material y el equipamiento de mis hijos y aparte también llego al cole, allí también tengo que preparar, tengo que organizar, tengo que pues ver los nenes. Además este año es un año especial porque me toca el periodo de adaptación. Entonces, bueno, pues son reuniones con padres, explicación, orientación, organización de centro, de material, todo. Todo un poco. Muy bien. Y en el caso de Lucy Carreres, concejala de Educación, sabemos que en las últimas horas ha habido una reunión del Consejo Escolar y supongo pues que eso es preparatorio para este nuevo curso, ¿no? Preparatorio todo. Lo mis triple, como decías tú, Paqui. Yo, aparte de ser concejala de Educación, también trabajo en un colegio, soy jefa de estudio del Colegio Público Nuestra Señora del Rosario y también tengo hijos. Una ya está fuera y el otro está en preparación para irse fuera, que aún estamos sin destino fijo. Y eso es complicado porque la incertidumbre es peor. Eso a nivel de hijos. A nivel de centro, pues lo que acaba de contar Raquel y ahora contará Marifé, los preparativos de un centro y estos días preparando horarios. Todavía no tenemos cerrado el número de líneas que vamos a tener y luego a nivel de concejalía, pues preparando que estén a punto todos los centros, intentando contactar con los directores de todos los centros de infantil y primaria de Allí, incluso las escuelas infantiles que empiezan más tarde, pero también con la limpieza, con los arreglos que se han producido este verano, si hay algún tipo de problema y intentando ver todo el calendario escolar. O sea que sí, que esta semana está siendo dura. Bueno, vamos a ir de poquito a poco, pues a lo largo de la tertulia profundizaremos en algunos de esos aspectos de los que hablaba Lucy, que se trataban en ese consejo escolar a lo largo de los próximos minutos. Pero me gustaría también saber, pues, cómo prepara Marifé esa vuelta al cole como directora y como profesora. Bueno, pues como directora, como maestra, yo creo que como todos. Siempre en la noche previa yo creo que todos tenemos los nervios, por muchos años que llevo, yo creo que todos tenemos nervios para empezar el curso. Y siempre empezando con mucha ilusión, siempre haciéndonos propósitos nuevos, porque para nosotros es como un año nuevo, como si fuese una noche vieja y empezamos un año nuevo. Siempre nos hacemos, este año ya vamos a ir muy organizados, vamos a hacer esto, esto y esto. Luego igual muchas cosas no se pueden llevar a cabo. Y a nivel de centro, pues organizando, cuadrando horarios, que es muy complicado porque ya tenemos bastante profesorado, tenemos muchos alumnos y bueno, pues organizando porque el día 9 tiene que estar todo preparado. ¿Y por qué se producen esos nervios? Pues no sé, pero yo llevo 16 años trabajando, 17, y a mí me pasa todos los años, ni por dirección, o igual he sido maestra y me ha pasado igual, no sé, y conoces prácticamente a todos los compañeros, pero siempre te surgen esos nervios, tienes nuevo alumnado, muchos tienen nuevo alumnado, nuevos padres y madres, entonces pues siempre surgen esos nervios. Por ejemplo, en tu caso, ¿este año tienes nuevos alumnos en tu clase o no? No, ¿Son los mismos? Este año son los mismos del año anterior, sí. Pero sí que surgen porque sí que tenemos maestros y maestras nuevas en el centro, tenemos algunas características que el año pasado en el centro no se daban y siempre tienes que replantearte ciertas cosas y eso sí que te implica tener nervios. Uh-huh. Y en el caso de Raquel, ¿este año tienes nuevos alumnos o son los mismos alumnos que el año pasado? No, este año tengo nuevos alumnos, empiezan con 3 años.
Los del año pasado ya este año pasan a primaria, pasan a primero, ya los graduamos y este año, pues ya te digo, tengo un grupo de 23 años muy bonitos. A lo largo de estos días lo que hemos estado haciendo ha sido recoger el material a las familias, con lo cual hemos tenido ya un primer contacto de tú a tú con las familias, con los padres que han venido a verme, con algunos nenes. Entonces ya vamos estableciendo una primera aproximación a lo que va a ser pues nuestro contacto diario. Sí, porque los niños que, por ejemplo, te entran en este curso a ti, esos niños de 3 años, ¿cuánto tiempo los vas a llevar? Van a estar conmigo los 3 años de infantil. Van a estar 3, 4 y 5 años. 5 años. Sí. Pues supongo que es una labor difícil porque son niños muy pequeñitos, sí, ¿no? Pero también será muy satisfactoria porque pues acabas evidentemente cogiéndoles cariño tanto tiempo juntos, ¿no? Claro que sí, es una labor fascinante. Al principio, hombre, es como todo, cuesta trabajo porque en 3 años es que yo más que una profesora me considero una madre porque de hecho algunos de ellos me llaman mamá. Sí. Algunos de ellos cuando ya estamos en clase, el ambiente más distendido, ya me conocen bien. Pues algunos de ellos cuando se dirigen a mí me dicen mamá y algunas veces abuelita también, o sea que es muy gratificante para nosotras porque los cogemos muy pequeñicos, algunos prácticamente no saben hablar. Son muy pequeños porque hay algunos que no han cumplido los 3 años todavía, los cumplen en noviembre, los cumplen en diciembre. Entonces, claro, están con nosotras 3 años. Nuestra labor durante estos años es que los vemos madurar. Además, les enseñamos todas las bases de lo que va a ser su desarrollo posterior. Sus primeras palabras, bueno, sus primeras palabras no, ya vienen de casa, afortunadamente, pero bueno, lo que son sus primeras letras, sus primeros juegos, sus primeros relaciones sociales, para nosotros son como nuestros hijos y claro, nosotros para ellos al final es que nos convertimos en una figura de apego súper importante y súper especial. Entonces, claro, el que se nos permita continuar con ellos hasta los 5 años, pues es algo que les beneficia tanto a ellos como a nosotras, porque ya los conocemos y podemos establecer con ellos una continuidad. Lucy, supongo que estás escuchando a Raquel y Marife, y tú has sido directora también de uno de los centros escolares de nuestro municipio. También has estado impartiendo clases, sigues impartiendo clases, ¿no? Sí. He sido directora, he sido profesora de infantil, he tenido a los pequeñines, yo soy especialista en infantil, lo que pasa es que hace ya unos años concursé a primaria y subí a primaria, sí doy clase en primaria, sí. Y todo lo que está contando Raquel es que además estaba pensándolo ahora mismo en nuestra profesión, que la mayoría amamos nuestra profesión, es una maravilla. Si la adoras, es que vives con y para los niños y es gratificante tanto para ellos como para ti. Es que es un das y te dan, o sea, es una maravilla. Yo la estaba oyendo hablar y sinceramente concursé a primaria porque ya con los de 3 años el esfuerzo físico y estar en el suelo, tengo problemas en la espalda y ya pues estar agachada me costaba, pero sigue, bueno, mi espinita son los chiquitines. Por eso este año posiblemente cogeré primero de primaria, o sea, cuantos más pequeños mejor. Ya. Supongo que esa gratificación se ve también añadida con que esos niños que cogéis con 3 añitos, cuando va pasando el año, siguen estando en vuestro centro, aunque no vayan con vosotros ya como profesores, no, pero vosotros los vais viendo por los pasillos, podéis comentar con el resto de profesores cómo van, cómo no van, ¿no? Y es bonito verlos también cómo evolucionan. Supongo que a veces también cogeréis algún disgustillo, porque diréis, joder, pues cuando no era así cuando iba conmigo a clase, ¿por qué le ha pasado eso? ¿No? Supongo que sí. Es una profesión en la que os implicáis sin querer, ¿no? Es que lo graduamos en infantil y lo graduamos cuando acaba en sexto. Son otras personas y luego los 2 primeros años de instituto suelen volver al colegio a vernos, nos echan de menos. En fechas especiales suelen volver al centro, sí. Robus, ¿pensabas tú que era así esa implicación de los profesores con los hijos? Sí, porque yo, por ejemplo, en mi época del colegio tengo muy buen recuerdo de todos mis maestros. ¿A qué colegio ibas tú cuando eras pequeño? A Capuchinos. Con don Pascual, con don Jesús, con don Miguel y con doña Magdalena, y tengo muy buen recuerdo de ellos. Cuando los veo, los saludo siempre con mucho cariño. Por ejemplo, mi relación con los profesores del instituto ha sido ya mucho más distante, también tengo con algunos más. Entonces lo que están diciendo lo reconozco hasta en mí, me han llevado unos años para atrás. Mis maestros del colegio les tengo mucho aprecio.
Robus, yo te quiero preguntar, por ejemplo, decíamos al comienzo de estos desayunos que tienes 2 hijos. Recordamos que tienen, ¿cuántos años me habías dicho? 9 para 10 y 14 para 15. Y 14. Supongo que, como todos los padres dicen que cada uno es de una manera distinta, no son iguales, ¿no? Y la educación que ellos han recibido ha sido la misma, pero se la habrán tomado de maneras distintas. Supongo también que en este periodo, desde esos 3 años que comenzaron el colegio ahora, pues habrás experimentado pues, cambios en ellos y habrás tenido también que trabajar con ellos en casa, ¿no? Sí, mucho. Ya, por ejemplo, el mayor, ya cuando vienen los periodos de exámenes de junio, mi mujer y yo somos sus profesores particulares. Y además hacemos de profesores. No le ayudo, pero sí le pongo muchos exámenes, se los corrijo. Y el pequeño sí es mucho más autónomo y vamos, también estamos muy encima de ellos, nosotros. Bueno, decíamos que el próximo lunes, día 9 de septiembre, comienzan las clases. Comienzan las clases para educación infantil, primaria, ¿no? Sí. Porque el instituto comienza un poquito más tarde, ¿no? Comienza, Lucy, creo que no lo puede... ¿Empezará los próximos días? ¿Cuándo empieza? ¿El jueves? En el calendario escolar comienza jueves día 12, pero posiblemente comience un día anterior. Vale, o sea que a lo mejor el 11. El 11 ya están también en las aulas. Sí. ¿Esto se hace por algún motivo en especial o no sé, lo ignoro? Pues porque luego más tarde íbamos a... Bueno, está convocada una rueda de prensa que estáis invitados vosotros también. Ayer tarde hubo consejo escolar municipal para aprobar el calendario escolar. Y viendo el calendario de la Junta de Comunidades, viendo el calendario local posible, cómo se quedaría el nuestro, porque el de Ellín tampoco está cerrado, pues se propuso tener un día de feria, como todos los años se propone a principio de curso, que siendo yo ahora presidenta del Consejo Escolar, me gustaría que este Consejo Escolar fuese a principios de julio, no tan vísperas de septiembre cuando estamos a punto de empezar. Este Consejo Escolar tiene que celebrarse en julio, a principios de julio, y se queda ya visto qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Bueno, pues se tuvo ayer esta reunión y bueno, pues el viernes de feria, día 4, será festivo, será no lectivo para los centros escolares. A cambio de, bueno, pues infantil y primaria acabar un día después en junio, y como eso no es posible en secundaria, porque ellos acaban más tarde y ya no se puede acabar más tarde por temas de plazos y de notas, pues bueno, la propuesta es que comiencen un día antes. Vale, muy bien, perfecto. Me hacía así con la cabeza Marifé, porque supongo que está de acuerdo con que ese consejo escolar, que tampoco tiene mucho sentido quizás que se celebre en estas fechas, porque estamos ya iniciando el curso. El calendario de la comunidad lo tenemos a finales de junio, entonces yo creo que es una pérdida de tiempo julio y agosto y empezar a hacerlo en estar pensando ahora estos días en septiembre, porque esto, si se hubiese pensado en julio, pues no pillaba un poco tan de sorpresa. Entonces, pues, yo estoy de acuerdo también. Bueno, entonces, Robus, en tu caso, el lunes empieza uno y el miércoles otro. ¿Te ha pillado de sorpresa lo que contaba Lucy o teníais conocimiento de ello? La verdad es que nunca estoy informado de eso, me entero porque me lo dice mi hijo. No me llevo sorpresas nunca, no me estreso. O sea que el viernes de feria tenéis fiesta, ya lo sabéis. Sí, tienen fiesta los niños. Bueno, pues muy bien. La haré yo también. La haré yo también. Perfecto. ¿Y tenía previsto el mayor que comenzaba el jueves o el miércoles? Te digo que los centros, que ya él es mayor. En los centros es que todavía, esto fue de ayer y los centros de secundaria no se han enterado, o sea, de todas maneras no lo tiene que dar el visto bueno la delegación provincial, ¿vale? O sea, que esto es una propuesta. Vale. Esto es una propuesta, esto no es definitivo. Cuando sea definitivo lo comunicaremos. ¿Se tiene conocimiento del número de alumnos que comienzan el próximo lunes en Ellín? Pues los datos de secundaria no los tengo tan cerrados, pero sí que es cierto que en los colegios de infantil y primaria, en los públicos, hay sobre unos 2.000 alumnos. En los centros concertados
En infantil y primaria, pues sobre unos 650 más o menos, y en las escuelas infantiles 200. Uh-huh. Si hablamos de pedanías, todo. Estoy hablando de la localidad de Ellín contando sus pedanías. Ahora mismo todas las pedanías de Ellín no tienen centro escolar, ¿no? No, vamos a ver. Ahora mismo tenemos 2 centros, los centros de Ellín, y luego hay un colegio en Iso, exacto, donde recoge solamente Iso, y luego está el CRAT de Río Mundo en Agramón, que tienen centro, Nava de Campana, Mingo Gil y Cañada de Agra. Uh-huh. Ya esos serían en el colegio, después tienen que venirse al instituto aquí y allí, para aquellos que lo desconozcan. Sí. Bueno, estamos hablando sobre el inicio escolar, pero ¿qué hemos hecho este verano? Vamos a hablar también sobre el verano. En verano descansamos totalmente, no descansamos, porque los profesores tenéis fama de decir tienen más vacaciones que un maestro, pero eso no es así, Raquel y Marifé. Bueno, realmente es que piensan que nosotros cogemos las vacaciones casi el mismo día que los niños, y no es así. Estando en un equipo directivo prácticamente no descansas en todo el verano, porque nosotros nos fuimos, el equipo directivo de mi centro, y creo que el Rosario fue más o menos, y nos fuimos sobre el 15 de julio, y entre obras que ha tenido que hacer la dirección provincial, algunas cosas el ayuntamiento, pues desde el 8 o 9 de agosto estamos en el centro. Vale, o sea que ha sido solamente un par de semanitas. Sí. Las que, por ejemplo, tú has cogido vacaciones. Sí. Y supongo que Raquel tiene que preparar el curso también. Tiene que despedir el curso, hacer balance y hacer todas las cosas de cierre del curso y preparar el nuevo curso, ¿no? Claro. Porque además este año, como tienes nuevos alumnos, no sé. Sí, nosotros en junio efectivamente cerramos las aulas y nos vamos de vacaciones, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Este trabajo no es tan fácil como parece, porque tú tienes que organizarte las actividades que vas a llevar a cabo con los alumnos. Tienes que organizar tu clase, tienes que organizar materiales, y tienes también pues que ver como el balance de todo lo que has hecho a lo largo del curso, ver lo que ha sido positivo, lo que ha sido negativo. Entonces hay cosas que hay que modificar, y bueno, pues a lo largo del verano pues nosotras dedicamos también tiempo para prepararnos, para formarnos, para buscar nuevos recursos, buscar nuevos materiales, porque como sabéis ahora con las nuevas tecnologías pues cada vez salen cosas nuevas y nos gusta experimentar, somos un grupo bastante activo, entonces pues cada vez que vemos algo nuevo nos gusta llevarlo a las aulas, nos gusta ver si funciona, nos gusta ver si no funciona, y claro, todo eso es que a lo largo del curso es imposible. Nosotras tenemos clase, tenemos alumnos, cuando estamos dentro de la clase con ellos es imposible, porque tenemos que estar pendientes de ellos, son muy pequeños, bueno, los pequeños por pequeños y los mayores igual. Tenemos que estar pendientes de ellos todo el tiempo que estamos con ellos, porque si no, no puede ser, porque si no se reinaría el caos en las clases totalmente. De hecho, hay días que no llegas a sentarte en la silla. Bueno, yo me gustaría que vierais donde tengo mi mesa, Mi mesa la tengo en un rincón y tengo todo el espacio ocupado con la mesa de los niños, con su material, con sus sillas, pero yo me siento ahí en una sillita pequeña al lado de ellos, porque mi mesa es que no llego a utilizarla, la utilizo para tener mi bolso y para tener los libros. O sea que el verano, aunque parece que estamos de vacaciones, pero sí que estamos formándonos, sí que estamos leyendo cosas nuevas, lo que decía, buscando innovaciones, buscando nuevas teorías que salen, leyendo, contrastando mucho entre nosotras. Porque todo, claro, es lo que os digo, que no es fácil, porque nosotras cuando llegamos a clase lo tenemos que llevar todo organizado, estructurado. Allí dentro de un aula no vale improvisar. Tú tienes que llevar previamente lo que tienes que hacer. Y claro, nosotras también tenemos vida personal, tenemos nuestros hijos y no nos da tiempo en casa. Cuando salimos del cole, pues tenemos que atender a todo lo nuestro, más todo lo del cole, con lo cual también tenemos que dedicar algunas horitas para dormir y todas esas cosas. Entonces el verano pues también lo dedicamos a prepararnos, a repasar y a estructurar y organizar lo que vamos a hacer durante el curso siguiente.
Y yo me estoy basando, cuando hablo con Lucy, aunque ya es también profesora, como nos decía, pues me baso en su faceta más de concejala de educación. Desde el Ayuntamiento de Ellín, Lucy, ¿en qué se trabaja en verano en estos centros educativos? ¿O cómo se trabaja? Es que estaba oyendo contestar a Marifé, Sí. porque precisamente este verano, bueno, yo he conseguido irme, iba a decir 15, pero ni 15, porque tuve que volver. He podido descansar unos días, que sí que me he ido, pero aún estando de vacaciones hemos estado trabajando por teléfono. O sea, Sí. en verano, precisamente a final de curso, todos los centros escolares de infantil y primaria y escuelas infantiles pasan las necesidades del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene la obligación de mantenimiento de los centros, de limpieza, reposiciones, bueno, pues lo que no sea obra, ¿no? Entonces, bueno, pues pasan una serie de necesidades. Pues tanto yo estuve reunida tanto con la brigadilla, con los servicios eléctricos, fontanería. Marifé ha tenido además obras no del ayuntamiento, sino de la delegación provincial. También las hemos estado viendo, pues problemas que van surgiendo, y luego a última hora se deja pues un poco más la limpieza. La empresa de limpieza empieza un poco tarde a limpiar los centros, y vamos con el tiempo límite para verlo todo acabado, y bueno, pues pendiente de todas esas cosas. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las necesidades que planteó el Colegio Isabel la Católica en este año? Bueno, partimos de que el Colegio Isabel la Católica es un colegio muy antiguo y que necesita muchísimas reformas y tiene muchas necesidades. Pues bueno, surgió, a nosotros se nos inundó el gimnasio y surgió la necesidad de, por si llovía, parar el agua desde el patio infantil hasta el gimnasio, y nos tuvieron que hacer como una pequeña plataforma, y tuvimos algún problema en la ejecución, entonces han tenido que volver a rehacerla. Luego también pues las aguas del centro las recogen solamente un punto en el patio, y entonces ahí también tenemos problemas. Han salido algunas grietas que estamos un poquito preocupados, y también nos han hecho, esta última semana de agosto, también nos han hecho un estudio en la parte externa del centro para ver en qué terreno está situado el centro, porque parece ser que hay un poco de movimiento. Entonces estamos un poco preocupados por lo que, a ver, no se va a caer, pero sí que estamos un poco preocupados por lo que pueda pasar. Y bueno, pues hemos tenido, la limpieza es uno de los problemas que creo que en los centros está más en la mente de todos, porque la empresa termina el día que terminan los niños, que este año fue el 21 de junio, ¿no? Claro, nosotros seguimos trabajando allí. En mi cole hemos estado 34 personas hasta el 30 de junio. Y luego otras 3 personas del equipo directivo trabajando hasta mitad de julio, sin contar los maestros que no terminan de recoger, que van. Estamos usando aseos y ciertas partes del centro. Más la gente que ha ido a pintar, porque se han pintado algunas aulas del centro, han ido albañiles porque se ha hecho un trabajo de albañilería en el patio. Entonces, claro, nosotros siempre nos preocupamos, quizá, no sé si en exceso, pero sí que nos preocupamos porque cuando llegue el día 2, yo no digo el día 9, digo el día 2, porque, claro, el día 2 ya se incorporan los profesores. Claro, entonces, pues nos preocupamos a lo mejor en exceso, no digo que no, pero siempre queremos que nuestros centros estén en las condiciones óptimas para empezar un curso. ¿Y lo están este año? Por ejemplo, el vuestro. Vamos despacio. Tenemos alguna necesidad que no se ha cubierto, a pesar de que hemos estado en contacto con la dirección provincial, el ayuntamiento, nos hemos reunido varias veces, hemos ido, pero sí que tenemos ahí algunas cosas que no es a corto plazo, se tienen que hacer a largo plazo, y después de una tiene que ser otra, no pueden ser todas a la vez. Entonces, claro, porque como decía Marifé o Lucy, que hay cosas que son que dependen del Ayuntamiento de Ellín, pero hay otras que dependen de otras instituciones. Claro, de la Consejería de Educación, efectivamente.
Bueno, pues esperemos también que en los próximos meses esas deficiencias que tenéis o esas necesidades pues se vean cumplidas, ¿no? Siempre agradeciendo el interés, porque es que es cierto que desde julio yo creo que con Lucy hemos estado en contacto desde finales de junio, yo creo, y pues la gente de la brigadilla, la verdad es que enseguida que los hemos llamado, además han surgido problemas, pues una tubería que ha reventado y se ha roto se ha inundado, y enseguida sí que los tenemos allí y nos han hecho lo que tenían que hacer, vamos. Y si hablamos del profesorado, me gustaría saber si Ellín está en estos instantes pues cumpliendo ¿existen las suficientes plazas de profesorado o se cumplen las necesidades de profesores que necesita un municipio como Ellín, o no? Ahora mismo sí, quiero decir, ahora en este instante las faltas que tienen los centros de profesorado son las bajas que tenemos producidas pues por alguna enfermedad, por algún permiso que ha pedido algún profesor, y de hecho mañana viernes es cuando se nombra el resto del personal que falta para que esté aquí el lunes trabajando con los alumnos. Pero el resto, o sea, falta eso porque hay necesidades en los centros, ¿no? Pero el resto del personal repartido por los centros es suficiente para el alumnado que tenemos. Sí, bueno, desapareció hace unos años los apoyos de infantil, que seguimos luchando a nivel de profesorado por recuperar. Nosotros, por ejemplo, este año hemos recuperado medio apoyo de infantil. Poco a poco. Nos hemos puesto muy contentos. No, sí. el año pasado nosotros recuperamos otro. Yo digo en general, que teníamos gran cantidad de número de apoyos y llegó un momento que desaparecieron. Bueno, pues ahora poco a poco se nota que ya van bajando las ratios, se va incorporando a alguna hora más el profesorado y vamos notando que vamos recuperando lo que en su momento se perdió. Pero ahora mismo las necesidades de Ellín están cubiertas, sí. Bueno, vamos a retomar ese próximo lunes, ese inicio del cole. No, evidentemente todos los alumnos no comienzan igual, o sea, todas las edades no comienzan igual. Los niños de 3 años comienzan en periodo, pero solo los niños de 3 años, ese periodo de adaptación, ¿no? Sí, solamente los niños de 3 años para facilitar su incorporación al colegio. ¿Recuerdas, Robus, cómo fue esos inicios? Sí, sí. Mucho coche para el colegio, ahí para llevarlo y a recogerlo. Y sí, lo recuerdo, sí. ¿Y lo crees necesario ese periodo de adaptación? Para los padres no viene muy mal, pero tal vez para el niño es lo más adecuado. Un sitio que no conoce, que está entrando nuevos niños que no conoce, aunque viene de la guardería y ya ha compartido su espacio con otros elementos. Pero yo creo que sí le puede venir bien. Ya te digo, a los padres a los que no nos viene nada bien, pero no sé, eso deben de ser más los profesionales los que sepan la conveniencia de... Pues yo creo que igual viene bien a los dos, porque los padres también sufren ese periodo de adaptación, en el sentido de que también es algo nuevo para ellos, ¿no, Raquel? Sí. Yo vivía en el campo y entonces... Sí, bueno... para arriba, para abajo. Evidentemente, o sea, tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Tiene sus puntos malos en ese sentido de que los que pues trabajamos, pues tenemos que estar ahí pues un ratito, porque me parece que ¿cuánto dura el periodo de adaptación? 2 semanas. Dura 2 semanas. 2 semanitas, así. Sí. Entonces tienes que... son 3/4 de hora, 1 hora, sí. Y claro, tienes que depender de otras personas para que puedan, hasta que cogen la normalidad. Hasta días libres. Yo creo que entre medias tenía un día no, libre. Lo que pasa es que ahora ya no. Hace unos años ha cambiado la legislación. Una hora, luego al día siguiente libre. Yo creo que ha cambiado la legislación. Sí, mira, yo llevo trabajando ya muchos años y, de hecho, yo el periodo de adaptación lo he hecho de muchas formas. Ahora una legislación nueva nos hace que lo tengamos que hacer de otra forma diferente a cuando yo empecé.
Entonces, lo que decir del periodo de adaptación, vamos a ver, es una etapa súper importante y aparte una etapa muy bonita, pero también una etapa muy difícil, tanto para padres como para nenes. Lo que ocurre es que, sí que es verdad que ahora no es como antes, que los nenes vienen de guardería y ya el proceso de desapego, de separación del nene de la familia, como que se ha superado un poco, ha empezado ya a verse, ha empezado a vivirse ya dentro de las guarderías. Lo que ocurre es que, claro, cuando llegan al colegio, pues es un ambiente diferente para ellos. Ellos, la mayoría, vienen de guardería, como he dicho antes, pero no suelen coincidir con todos los compañeros de la guardería porque eso es imposible. Pueden coincidir dentro de las aulas, a lo mejor con algún compañero. Los propios padres me dicen, ¿está fulanito dentro de esta clase? Cuando les digo que sí, se ponen tan contentos. Cuando les digo que no, ya me miran raro. Pero como yo les digo, sí, van a estar igual. Van a estar igual de bien que estén aquí conmigo, que estén con la compañera, porque luego en el recreo se van a ver igual. Y además ellos se van a adaptar, tienen que conocer nuevos amiguitos, nuevos compañeros, nuevas personas. Pero sí que es verdad que el periodo de adaptación, bueno, aparentemente yo reconozco que sí, que es verdad que para los padres puede ser un poco molesto, sobre todo estos primeros días, estas primeras semanas. Pero es que para los nenes es beneficioso porque ellos entran en grupos pequeños, ya nos conocen. Este año lo hemos hecho, tengo 23 alumnos dentro de mi aula y bueno, pues hemos hecho 4 grupos, 6 alumnos por cada grupo, un grupo con 5. Y entonces, bueno, pues ellos llegan, me conocen, porque claro, algunos pues les da vergüenza, algunos son tímidos, otros lloran, porque aunque vengan de guardería, no nos equivoquemos, que hay veces que cuando cerramos la puerta a los pobres les entra un llanto. Y claro, esto es un contagio generalizado, no es fácil. Cuando uno llora, aunque otro esté contento y feliz, pero se piensa que le va a pasar algo y empieza a llorar también. Hay otra cosa que también me gustaría decir a los padres, que los padres en casa que no dramaticen, que no digan, ay, pobrecito mío que se va al cole, que hay que ir al cole, que se lo vas a pasar muy bien, que vas a conocer nuevos amiguitos, que vas a conocer a la seño, porque hay que quitarle dramatismo, porque a veces es que somos los propios padres los que transmitimos, metámonos todos, que yo también soy madre, los que transmitimos la propia ansiedad que tenemos nosotros a los nenes. Entonces, no, hay que tranquilizarlos y hay algunas que veces están más preocupados los padres que los propios niños y niñas. Pero mira, a mí me ha pasado, pero sí, a ver, cuando están los papás en la puerta, ellos se ponen a llorar como las magdalenas, cuando me los entro de la mano entran tan felices. O sea, es que... Entonces, el periodo de adaptación, desde luego, es muy positivo, sobre todo también para nosotras, porque, a ver... Si de buenas a primeras entra a la clase un grupo de 23 nenes que yo no conozco, que solamente he visto por fotos. Ni ellos te conocen. Ni ellos me conocen a mí. Vosotros os podéis imaginar lo que se puede organizar dentro de la clase y que uno llore. Bueno, cuando están los 23 puede ser que te lloren 4 o 5. Entonces, cuando lloran 4 o 5, parece que no, pero es que se contagia. Es que, bueno, se forma ahí un caos existencial que no os podéis imaginar. Cuando hablábamos al principio de por qué existen esos nervios, cuando nosotras estamos ya en el centro unos años, Raquel lleva muchos años en el centro, Lucy también, pero cuando te cambian de destino y vas el primer día al cole y eres adulto, ya tienes tus 20 y muchos o 30 y muchos, sí. Pues estás muy nervioso. Imagínate ese grupo de 23 niños y niñas con 3 años, que algunos ni siquiera los tienen. Entonces, imagínate, de repente... Claro, un sitio nuevo. Entonces, ellos entran un ratico, pues estamos haciendo actividades, nos conocen, les enseñamos el centro, ya los tranquilizamos. Venga, pues ahora ya nos vamos con los papás. Entra el siguiente grupo, lo mismo, venga. Entra el siguiente, y así sucesivamente a lo largo de los días... Pues al final ellos mismos pues ya se conocen, tienen interés por venir, aunque sí que es verdad que hay nenes que son más sensibles y a lo mejor se pueden pasar todo el trimestre llorando. O sea, pero bueno, eso ya depende de nosotros, pues ya los vamos convenciendo poco a poco y los padres pues también en casa nos tienen que echar una mano porque claro, es que al cole tienen que venir sí o sí, porque esto ya se ha montado así y no hay otra. Robu, no hay otra. Bajo tu experiencia, que los tuyos ya pasaron hace unos cuantos añitos ese periodo de adaptación, las cosas evidentemente cuando pasa el tiempo se ven de otra manera. ¿Dramatizamos los padres? ¿Lo ves como que dramatizamos? En mi caso no, y mi hijo además no han sido llorones. El pequeño lloró toda la guardería y desde el primer día en el colegio no lloró nada. Y el mayor nunca, entonces tampoco... No es lo mismo que un padre o muchas madres. Con el hijo mayor normalmente, si lo ves llorar, es el que más
te puede causar sensibilidad y te da no sé qué dejarlo. Bueno, yo lo veo en muchos padres cuando era pequeño, pero mis hijos no han sido ni llorones y Inés y yo nunca no hemos sufrido mucho en ese aspecto. Y durante el periodo de vacaciones una de las cosas que hacemos es que los horarios cambian, ¿no? Y las rutinas también cambian, como que les dejamos un poco más a su aire, que se acuesten un poquito más tarde, que se levanten más tarde, que no echen siesta si no quieren, que echen siesta. Todo eso, cuando llega, por ejemplo, en vuestro caso, cuando llega la entrada del colegio, ¿los preparáis días antes en tu casa o no los preparáis días antes? Claro, le recortamos el horario. Ahora en agosto hemos estado en la playa y ahí tenían horarios libres, salen solos, se van al McDonald's y ahora ya sí, esta semana ya vamos reduciendo. Pero lo hacéis antes de tiempo, ¿no? Sí, no llega el sí. domingo y decir, hoy hay que acostarse, antes. Ya esta semana ya estamos. También es verdad que nosotros trabajamos, entonces también en verano también nosotros acostábamos tarde y ahora ya también nosotros nos aplicamos el horario a nosotros mismos. Uh-huh. ¿Qué consejos les dais a los, vosotras tres como profesoras, qué consejos les dais a los padres desde estos micrófonos en estos días previos? ¿Se suelen dar consejos de ese tipo, de que lo vayan haciendo paulatinamente, pues que días antes ya los vayan preparando? O bien, como estaba diciendo Raquel, pues que seamos los propios padres los que nos dramaticemos, lo que hay que ir al cole, pero sí que no pasa nada, pero si te lo vas a pasar bien, esto es divertido y además vas a aprender, que es tu única obligación, aprender y ya estás. Ya tendrás tiempo de otras obligaciones. No sé, ¿qué consejos les soléis dar a los padres? Porque muchas veces somos los peores, como decíamos. Yo precisamente, las reuniones que tenemos a principio de curso, hoy me voy a ir a las 9:30 corriendo, porque tenemos convocados a los padres de 3 años. Las recomendaciones, sobre todo de 3 años, son la mayoría las que ha dicho Raquel, pero además a los niños, y con muchos padres que estos días están viniendo a ver el material, entran a verte y tal, muchas veces a la hora de las clases, de repartirlos luego a los niños por las clases, ponemos más pegas los padres, porque nosotros vemos cosas donde luego ellos no las ven. Y de hecho, en todo el tema de convivencia que tenemos en los centros en general, cuando hay un problema de convivencia, una pequeña pelea, una pequeña discusión entre los niños, si intervienen los padres, eso se hace grande. Si no intervienen los padres, eso al día siguiente se les ha olvidado y se ha pasado el tema. Entonces, los padres, claro que tienen que colaborar continuamente. Por eso en educación y en los centros se habla de comunidad educativa. Es que los padres tienen que estar en contacto directo con el centro, con el tutor, hablando directamente, porque ellos tienen su problema y vienen y nos lo cuentan a nosotros y nosotros intentamos tratar ese problema, pero es que nosotros queremos que nos ayude el padre para contarle, que le pregunte cuando ha salido de clase, cómo has trabajado, qué has hecho hoy, que se interesen por lo que han hecho en clase. No solamente vengan a quejarse cuando ha ocurrido algo malo, sino que potencien el centro escolar. Vamos a ver, acaba de decir Robustiano que ellos ya trabajan y por eso han puesto un horario ya a sus hijos. Es que ellos, los padres, los adultos, pasamos mucho tiempo en nuestro trabajo, pero es que el trabajo de los niños es estar en el colegio, se lo tenemos que hacer atractivo, tanto entre los padres como el profesorado. Y eso es muy importante para el buen ambiente y la convivencia en los centros, que las familias participen en la vida del centro. Y eso lo perciben los niños desde pequeños. Desde pequeños, en infantil. No lo que ha dicho Raquel. Madre mía, ¿qué llevas a ir al colegio? No, es fenomenal, qué gusto, ya vas a empezar la época escolar. Yo no quiero ir al colegio, que en verano, pues no tienen horarios, muchas vacaciones, mucha fiesta, mucha televisión y mucha folclore, ¿no? PlayStation. Muchos videojuegos. Piscina. Pero ahora tenemos que ir volviendo todos a las rutinas y la vida familiar se conlleva
los niños en el colegio y nosotros en nuestro trabajo conllevándolo todo. Y es muy importante, ya no solo en 3 años, en todos los niveles de primaria también, es muy importante que los niños descansen por las noches, que se acuesten temprano, que se levanten descansados, porque es cierto que hay niños que llegan a clase y se están durmiendo. Y no dan lo que pueden porque están cansados. Y sí que muchas veces hacemos hincapié y preguntamos a los niños: ¿cuándo te acuestas esta noche? ¿Te acuestas temprano? ¿Cuántas horas has dormido? Eso es nuestra rutina, ¿eh? Que muchos días te encuentras a nenes que a lo mejor se han entretenido o no han dormido bien, que puede ser, y se les nota luego en el rendimiento del día a día. ¿Creéis que hay suficiente comunicación actualmente entre el profesorado, los centros y los padres? ¿Y las madres de los alumnos? Yo creo que comunicación hay de muchos tipos. Y estamos... A veces creo que la gente no se acerca a los centros por vergüenza o temor, o no lo sé, pero los centros están abiertos los lunes de 4 a 7 de la tarde. Pueden establecer con nosotros contacto cuando quieran. Incluso muchos padres, a la hora de sacar a los niños a las 2, aprovechan y se acercan. Vamos, que nosotros animamos a los padres y a las madres a que hablen con nosotros cuando vean un problema, cuando no les guste algo. Yo siempre digo en las reuniones primeras de curso, que normalmente siempre he tenido primero y segundo de primaria, que no se soluciona nada en los corrillos de fuera del centro, porque luego se juntan 4 o 5 padres y entonces es cuando empiezan a hablar del problema que no se soluciona ahí, se soluciona hablando con el maestro o con la maestra, que tú tengas el problema o no problema, algo que no te guste, simplemente algo que no te guste o que no veas bien. Te puedes acercar y decírselo tranquilamente, que la gente está abierta a que le den. Siempre estamos abiertos a las críticas, y una crítica te puede servir para aprender y mejorar. Entonces nosotros estamos siempre abiertos a que la gente se acerque y que aprendan a decírselo a quien corresponde, porque cuando se juntan 4 o 5 padres, pues lo que decíamos antes, un problema se hace mucho más grande y a lo mejor no es tanto. Ya. Raúl, tu experiencia en estos años con tus hijos en cuanto a la comunicación con los profesores, ¿has sido tú un padre o tu mujer una madre muy implicada, o en tu entorno Nosotros mucho. Yo este año he hablado con 5 profesores de mi hijo mayor, y con la tutora, con Yara, que lleva siendo tutora de mi mayor, una chica muy maja. Yo creo que me he reunido 4 o 5 veces. Lo que más me importa siempre es el comportamiento, fíjate, más que las notas me importa mucho el comportamiento de mis hijos. Las notas me parecen más secundarios. Sé que se portan bien, que sacan buenas notas. Y sí, nosotros nos reunimos mucho con el niño pequeño menos, porque tiene la profesora, que ella ya con Inés, y tenemos una... Vamos, yo sé cómo es él también, Lucy, yo creo que lo conoce, es muy autónomo. Pero vamos, cuando me entregó las notas también estuve tiempo, pero ya te digo, con el mayor es con el que más, por la edad esa difícil de los 14 y 15 años, tienes que estar muy encima, a ver cómo se comporta, qué hace, empiezan a ser revoltosos, hacen contestaciones a veces, y eso es lo que más me importa. Ya te digo, yo sí voy mucho al colegio y de vez en cuando me reúno con profesores. Pues quiero preguntaros por eso también. ¿Cuáles son las máximas preocupaciones de los padres actualmente? Vosotras, bajo vuestro prisma de madres y profesoras, y Robos como padre, ¿cuáles son las preocupaciones actualmente que más trasladan los padres de la educación de sus hijos? Pues en un principio lleva razón. O sea, en un principio el tema de convivencia yo creo que es el más importante, tanto para los padres como para el profesorado. Es un tema que trabajamos mucho, es un tema muy importante, se trabaja con muchas actividades en los centros. Y luego, claro, en la parte curricular a los padres les importa muchísimo, y sobre todo conforme van siendo mayores. Cuando van siendo pequeños, porque leo mejor o escribo mejor y tal, pero yo creo que el tema de convivencia es muy importante. Sí. Quizás es una cosa, porque es una cosa que conlleva a la otra también, ¿no? El que el niño en su convivencia en el colegio esté bien también conlleva a que sus estudios los lleven mejor, ¿no?
Si él Sí. se encuentra Siempre mal... que hay un ambiente, tú en tu trabajo siempre esperas estar cómodo en el trabajo, cómodo con la gente para poder estar mejor y poder trabajar mejor, trabajas mucho mejor, trabajas mucho más contento. Pues en el cole pasa igual con los niños y con las niñas. Si ellos están contentos, están bien en la clase o en su grupo, pues siempre dan más de sí. ¿Cuántas veces escuchamos actualmente en conversaciones con familia, amigos o incluso que estés escuchando a otra conversación decir, yo no sé dónde vamos a llegar, es que la juventud de hoy en día es que no tiene educación, es que no nos... vosotras actualmente como profesoras y Robos como padre, ¿creéis que eso es así? ¿Que han cambiado mucho las cosas y que ahora es mucho más difícil, son mucho más difíciles de educar a nuestros hijos? No, yo pienso que es como todo. Son nuevas, la sociedad ha cambiado, hay nuevos estímulos, hay nuevas formas de vida, el ritmo de vida general de las familias también es diferente. Lo que pasa es que sí que es cierto que todo exige una mayor implicación tanto por parte de familias como por parte de profesores para poder orientar a la juventud. Entonces, sí que es verdad que dentro de ellos pues puedes encontrar nenes que a lo mejor están en otros ambientes y que cuesta más trabajo centrarlos, que cuesta más trabajo organizarlos, pero luego pues también te encuentras otros que van muy bien, que no tienen problemas. Hay de todo en esta sociedad. Lo que pasa es que sí que tenemos que encontrar un equilibrio entre todos y entre todos pues como que hacernos un examen de conciencia y ver lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal, porque nadie somos perfectos. Entonces, en todas las familias sé y supongo que siempre hay algo que mejorar. Lo mismo que entre los colegios, entre los profesores, pues siempre tenemos algo que mejorar, algo que sea positivo, algo que le venga bien a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, para que ellos poco a poco pues vayan aprendiendo. Es inevitable que cometan errores como todos los hemos cometido, porque todos desde pequeños pues hemos tenido nuestras altas, nuestras bajas y nuestros errores y nuestras cosas buenas. Pues a los nenes de ahora les pasa igual. Lo que pasa es que ahí estamos todos nosotros para intentar orientarlos y para inculcarles valores, para inculcarles cosas positivas para nuestra sociedad y para que ellos también se vayan formando como personas. Entonces, pues no se puede generalizar, pues hay nenes que son buenos y nenes que necesitan más ayuda, no que sean malos, sino que necesitan más ayudas y más orientación. Entonces, los adultos estamos ahí para eso, todos nos podemos considerar lo que decíamos antes de la comunidad educativa. Somos todos uno. Entonces, todos tenemos que incidir en lo mismo para que poco a poco pues nuestros niños, nuestras nuevas generaciones sean capaces de ser autónomos y luego, pues el día de mañana, desempeñen un puesto en nuestra sociedad. Desde hace unos años va creciendo el interés de trabajar en la mayoría de los centros todo el tema de valores y emociones. Hay que trabajar muchísimo eso para convalidar lo que tú acabas de decir, Paqui. Es cierto pero es que la sociedad entera ha cambiado, no solo los jóvenes, y esos jóvenes se hacen mayores y hay otros gustos. Entonces, si intenta trabajar los valores y las emociones desde pequeño, pues bueno, algo podremos ir conllevando, eso está claro. Yo lo veo de otra manera. Yo lo dígame. veo muy parecido a cuando yo era pequeño. Yo tengo una amiga maestra que ha estado en diferentes sitios. Empezó en Toledo, pues, hasta que ya cogió plaza, que ahora está en Alcaraz. Y ella habla de la diferencia de los centros. Estuvo en uno en Albacete muy problemático, que los padres incluso pues estaban los chiquillos malos, y yo creo que tiene mucho que ver también. Tenemos la suerte de estar en Ellín, la misma Policía Nacional. En Ellín es un sitio tranquilo, y en Madrid pues seguramente están todas las noches de correría, se ven barrios de Barcelona, en el Raval, y en los colegios yo creo que eso tiene mucho que ver, el barrio, la población, el centro, yo creo que, pero yo lo veo muy similar a mi época. Yo lo veo muy similar. Sinvergüenza ha habido cuando yo era pequeño, había cada cara dura y chiquillos más buenos que el pan, y yo estos años lo veo muy paralelo. Marife, ¿qué dices tú? Bueno, yo no sé, yo sí que creo que la sociedad ha cambiado tanto que todo se ha adelantado mucho.
creo que todo se está viviendo mucho más rápido y mucho antes que lo vivíamos cuando yo era pequeña, y tampoco hace tantos años. Pero sí que es cierto que ya ves a todos los niños con 8 años, con 3 años manipulando un teléfono móvil. Con 8 años algunos padres dejan los móviles, incluso algunos niños ya tienen móvil con 8 años en la comunión. Uno de los regalos que se piden son los teléfonos móviles, las tablets. ¿En qué casa no hay una tablet? Muchas veces no se está tan encima quizá de lo que ven, porque tienen toda la libertad para ver prácticamente lo que quieren. Entonces yo creo que sí que se ha adelantado un poco. Es cierto también que muchos padres trabajan porque tienen que trabajar y pasan tiempo solos también los niños, o quizá con los abuelos que no están tan puestos a lo mejor en ciertas cosas como puede estar un padre. Entonces yo creo que sí que ha cambiado todo y que todo se ha adelantado mucho, bajo mi punto de vista, que no soy madre, ¿eh? Pues voy a ponerme en el papel de madre y voy a expresar, por ejemplo, como bien decíais antes, vuelvo a reiterar esa preocupación. Por ejemplo, para mí de madre, evidentemente, una de las preocupaciones son los valores de mi hijo. Quiero, evidentemente, pues como dice Robus, que sea una buena persona y que viva feliz y que no haga daño a los demás, porque haciendo daño a los demás, supongo que no se es feliz. Se es feliz haciendo el bien a los demás. Entonces, veo situaciones que ves ya como decía también Rebu, no aquí en nuestra ciudad, aunque también existen, evidentemente, circunstancias que a todos nos escandalizan o que no nos gustaría que ocurrieran aquí en una población como Illín. Pero si ves las noticias y ves circunstancias con hechos que cometen jóvenes, pues que te escandalizan y que te gustaría que ni los hiciera tu hijo ni se lo hicieran a él. A ver, ya me he perdido. Ni víctima ni verdugo. Sí, exacto. Y una de las cosas que más me preocupa, no sé si os pasa a vosotros, es que no me gustaría que los jóvenes de hoy, los niños, lo normalizaran, esas situaciones, o sea, que lo quieran como algo normal. No sé si a vosotros os pasa lo mismo. Sí, la verdad es que te entiendo, porque sí que se oyen circunstancias y casos en la tele, en los medios de comunicación, como todo. Además es que todo es muy sensacionalista. Ocurre algo y enseguida te lo ponen por activa y por pasiva, en la tele, en la radio, en todo. Entonces, nosotros lo que antes decía Lucy, consideramos fundamental la educación emocional y la educación en valores. Entonces ya desde los más chiquitines, desde infantil hasta primaria, estamos constantemente haciendo actividades sobre estos temas, recordándoles continuamente pues el hecho de portarse bien, el hecho de tener una convivencia positiva, las relaciones interpersonales. Entonces todo esto son valores que se tienen que trabajar desde pequeñitos. Nosotras lo trabajamos en la escuela y también es importante que se trabajen en las familias, porque somos un equipo. Somos un equipo que tenemos que estar en constante colaboración. Entonces, lo que se hace en el cole se tiene que transmitir a las familias y a la inversa. Entonces, nos tenemos que reforzar y esto es un tema fundamental, es un tema importantísimo porque sienta las bases de la personalidad de las criaturas. Y aparte también, pues la convivencia, lo que hablábamos antes de la felicidad en las clases, les ayuda también pues a interiorizar los contenidos y los conocimientos que pretendemos que adquieran. Entonces, es fundamental que entre todos tengamos colaboración y lo que te he dicho, que todo se debe fomentar desde pequeñicos, porque es lo que dicen el refrán de pequeños se cría el arbolico, ¿no? Pues esto con los nenes en educación pasa igual. Si nosotras desde pequeños y en las familias vamos fomentando valores positivos, pues hombre, puede salir algún nene que luego salga un poco de aquella manera, pero lo más normal es que todos sigan un camino bien, un camino positivo. Entonces todo esto se tiene que estar reforzando. Y bueno, pues eso sí, intentar pues a lo mejor no evitar que se enteren de las cosas porque tampoco pueden meterlos en una urna de cristal, pero evitar en todo lo posible tanto sensacionalismo, intentar. Yo, vamos a ver, en mi caso,
Lo que hacemos es que cuando hay una noticia de este tipo, pues nosotros intentamos, pues les explicamos lo que ha ocurrido, porque claro, tampoco los podemos aislar, les podemos ocultar la realidad. Entonces les explicamos lo que ha ocurrido, lo que no se puede hacer, lo que ellos tienen que hacer y sobre todo pues lo que hacemos es proponerles actividades alternativas. Pues entonces intentamos llevarlos que hagan deporte, que hagan senderismo, que conozcan otro tipo de personas, que estén pues de otra manera vinculados con el mundo para que ellos pues vayan formando su personalidad, adquieran sus valores, pero de una forma positiva. O sea, que vean como que eso vean no es normal. No es lo normal. No es lo normal. Porque, claro, si estás viendo todos los días lo mismo, pues sí que es posible que ellos interioricen mañana a ver qué va a pasar. Entonces, pues. Sí, la mayoría del peligro de esto, que eso sería ya otro tema larguísimo de hablar, es el peligro de las redes sociales, lo que ha dicho Marifé. Si pasan tiempo libre, niños, que además es que ahora los adolescentes de ahora mismo, cosa que hacen. Cosa que suben a la red. O sea, es que les encanta verse ahí colgados haciendo lo que sea. O sea, no tienen miedo, no saben el miedo, no saben lo que puede pasar y no tienen miedo no canalizan. A nada. Entonces, ese sería otro tema largo de hablar, pero ese peligro es muy grande, muy grande. Porque creemos que ellos manejan igual que un adulto, que no, ni muchísimo menos. Nosotros somos adultos y vemos cosas que no nos gustan, es que ellos no pueden interiorizar cosas que están viendo. Porque no perciben la realidad como la percibimos un alumno, o sea, un mayor, ¿no? Los niños evidentemente no perciben la realidad como la podemos percibir un mayor. Estamos hablando sobre los miedos, y yo tengo que sacar el tema también, evidentemente, porque una de las preocupaciones de los padres y actualmente es esa convivencia en las aulas que no se convierta en un infierno. Supongo que para Robus también habrá sido y seguirá siendo en la educación de su hijo cuando lo manda a estudiar esa preocupación de que en su clase o en su entorno no vea violencia entre sus compañeros. No. Estudian en San Rafael. Sí. Es un colegio pequeño, muy familiar. Van con los mismos compañeros prácticamente desde los 3 años y no hay nada de eso. El ambiente es bueno en las 2 aulas de mis 2 hijos. A Lucy la tenemos que despedir. Lucy, gracias por estar con nosotros, pero bueno, como bien os decía, se tiene que marchar. Tenemos que volver a repetir estos desayunos porque como bien decías, nos han quedado muchas cosas pendientes. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Tengo que marcharme al trabajo y encantada de haber estado con vosotros. Gracias, Lucy. Marifé, que nos estabas hablando sobre... En este aspecto sí que quiero tranquilizar un poco porque es cierto que los maestros y las maestras estamos pendientes constantemente de lo que pasa en un aula o lo que pasa en los patios. Cualquier cosa que notamos extraña, nosotros lo anotamos, lo preguntamos, vigilamos y estamos constantemente pendientes. Es cierto que hay cosas que se pueden escapar porque siempre se pueden escapar cosas a todo el mundo, pero yo sí que quiero, en una reunión a final de curso el año pasado, de los problemas de los protocolos de acoso que se abrieron en los centros, unos 30 y tantos, reales fueron 3 o 4. No fueron reales los otros 30 y muchos. Pero cuando hablas de reales, ¿a qué te refieres? Se abrió, pero se demostró que no era real ese acoso. Que como bien decía Lucía anteriormente, a lo mejor pues fue una discusión y que después no llegó. También yo tengo que otra vez que repetir que el año pasado sí que se escucharon muchísimas cosas. A altas horas de la madrugada hay juegos en red que los niños juegan, se graban insultando al uno, insultando al otro y tienen grabaciones de hasta 2 horas a partir de las 12 de la noche. Estos niños de 4, 5 y 6 de primaria, Por eso te digo que muchas veces se nos escapa a los maestros, se nos escapa en el centro el poder. Fíjate que siempre solicitamos charlas de nuevas tecnologías, los peligros de las redes sociales. Prácticamente todos los años se repiten las mismas charlas en todos los centros. Pero los niños no son conscientes del peligro que eso supone. Claro, conlleva.
Sí. ¿Qué protocolos exactamente se sigue, para aquellos que los desconozcamos, qué protocolos se sigue exactamente en un centro como Isabel la Católica ante un posible caso de acoso? El protocolo de acoso es común para todos los centros. Sí, pues, ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues lo puede solicitar el padre o la madre, o desde el mismo centro se puede abrir. Es bastante complicado porque luego se tiene que hacer, una vez que se abre, se tienen que hacer reuniones con las dos partes, con los niños, con el acosado y el acosador, o acosadores y acosados. Se pone alguien que vigile, siempre se ponen mediadores también, alumnos mediadores. Bueno, es complicado, ¿eh? Aparte, nosotros tenemos que mandar siempre un registro a nuestro inspector o inspectora de referencia. Bueno, es complicado, tenemos que hacer unos seguimientos. Si vemos que la cosa, pues también tenemos que tirar de otras instituciones, y bueno, es complicado, ¿eh? Es una situación... no es tan fácil como decir voy a solicitar que se haga un protocolo de acoso. Vale. Me quería referir a que una cosa importante a resaltar es que quizás en los últimos años la visualización de ese tipo de problemas ha hecho que los niños incluso tengan más conciencia sobre eso, y espero que la respuesta sea positiva la que me vayas a dar. Quizás eso también ha repercutido a que ha disminuido los casos o las denuncias. Sí. No, ahora... El año pasado tuvimos, ya te digo, es que en toda Castilla-La Mancha hubieron muy pocos casos que luego al final fueron reales. Quiero decir que a veces también tenemos que tener todos un poquito de control a la hora de saber lo que decía Lucy antes. Si quitamos importancia, porque si empezamos a decirle al niño... pero esto te ha pasado, esto pero te ha surgido esto, pero esto te lo han hecho, esto también tenemos que tener un poco de control todos, tanto maestros y maestras como padres y madres. Sí, porque todos. a lo mejor los padres mismos podemos agravar la situación, porque podemos hacerle al niño que se sienta todavía peor de lo que se puede sentir, ¿no? Y encima, pues eso, hacerle que esa situación muchas veces, sea grande. también lo ha dicho Lucy antes, los problemas se pueden solucionar entre los niños. Claro. Una vez que se mezclan los adultos es mucho más complicado cortarlo. Y luego que también en la casa se ven las cosas de otra forma diferente, porque se puede distorsionar la realidad. Entonces tú en tu casa te viene tu hijo y te cuenta su problema, pero tú debes informarte. Lo primero que a ver lo que ha pasado. Tiene que ir a hablar con el tutor, informarse de lo que ha pasado. Tutor o maestro con el que haya surgido el problema. Claro. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Te cuenta el niño una cosa y primero ir al centro a decir, mira, me ha dicho esto es verdad, habéis observado algo, quiero que estéis un poquito más pendientes, algo así. Porque muchas veces nosotros las relaciones son, a lo mejor hay ciertas áreas que se dan en el centro que son mucho más lúdicas, y quizá a lo mejor en esos momentos, porque dando clase no suelen surgir los problemas, suelen a lo mejor en el patio o en áreas un poco más lúdicas, que es donde tienen mucho más contacto los unos con los otros, y algunas veces se te puede escapar, pero por eso están los padres, cuando se les informe, cuando un niño les diga algo, su hijo o su hija, pues ir al centro es lo primero que tienen que hacer, y hablar con el maestro de referencia, sea tutor o especialista, y a partir de ahí pues hacer un seguimiento a ver si eso se repite o no se repite. Que con lo que estamos diciendo, que no se piensen nuestros oyentes que estamos aquí diciendo que hay que quitarle importancia a las cosas. No, para nada. Cada cosa tiene su importancia. Exactamente. Lo que pasa es que tenemos que tener calma, que a veces es muy difícil. Y tenemos que informarnos sobre todo. Y denunciar lo que tengamos que denunciar, y que denunciarlo, pero lo dicho. Oye, una cosa, ¿creéis que, hemos hablado sobre antes de que si no se me olvidara, hemos hablado sobre esos casos que pueden haber entre los alumnos, pero esa violencia de la que también oímos hablar a veces entre alumnos y profesores, ¿existe aquí en Ellín? ¿No la conocéis o no existe? ¿O también es algo que se ha salido de madre? También a ver, en los centros de primaria es mucho más difícil que se dé, porque son niños más pequeños y mucho más difícil que se dé. Yo creo que no es lo normal. Entre nosotros no es lo normal.
Quizá en secundaria, que centro. son mayores, pero vamos, yo creo que no, en el Sí. yo creo que no se ha dado ningún, no lo sé, ¿eh? No Estoy sabemos. hablando, Sí. Pero vosotros sí que... ¿Cuántos años lleváis como profesoras vosotras? pues 17 yo. Yo 22 creo. He perdido la cuenta. ¿Y habéis visto un cambio generacional en el comportamiento de esos niños? ¿O no se percibe exageramos un poquito la sociedad actualmente y ese cambio generacional en su comportamiento no Vamos a se ver, percibe de la misma Es manera? cierto que casos ha habido y lo que decías tú, no le podemos quitar importancia a lo que realmente tiene, porque sí que es cierto que en algunos centros, lo que decíamos antes, es que es muy importante dónde está el centro ubicado. Eso Sí. también es importante. Lo que decía ¿eh? Rose. Sí, lo que decíamos antes. Entonces, sí que es cierto que aquí, la verdad es que es bastante tranquilo La zona. las zonas y Sí. vamos, te puedo hablar desde... Yo quiero recordar a un tío mío que era militar de carrera, murió muy joven con cáncer del colon, una persona fenomenal, que el maestro era en Yeste. Lo tenía que retener en el aula porque si no le tiraba piedras a todos los chiquillos que pasaban. Y luego de adulto ha sido la mejor persona, y de pequeño tenían que soltarlo el maestro media hora después. ¿Ah, sí? Porque lo ha pillado con uno y era pedrusco, se echaba los pantalones al hombro, era un personaje. Madre Y mi mía. abuelo, madre Luego, mía, no sabía qué hacer con él. Yo Y también- luego ha sido una persona excelente. Y eso no era ahora, que eso era hace un Yo montón también de... Claro. quiero decir que en el Pero sí. colegio y en las casas a veces se tienen diferentes comportamientos, los niños tienen diferentes comportamientos, porque hay veces que viene un padre diciendo, es que en mi casa me lía unos pitostes, y en el colegio es tranquilísimo, tranquilísima. Sí, eso también Que ocurre. es verdad Sí. que muchas veces los padres, Eso no me también puedo ocurre. creer que en el cole Sí. esté tranquilo y me digas esto. Es así. Y a Sí, veces sí, sí. en la casa, quizá por exceso de confianza o no sé, Sí. pero es cierto que algunas veces los niños en casa se comportan de una manera y luego vienen al cole y es todo lo contrario. Sí. Yo que se me está ocurriendo también otra cosa, y es que la educación de los hijos, evidentemente nadie ha dicho que es fácil, ¿no? Y en una casa, pues depende de las familias, evidentemente, pues hay familias que están formadas por padre, madre, etcétera, o la padre y después va con la madre porque estén separados. Bueno, no me quiero meter así en esto, ¿no? Pero me quiero referir que lo normal es que la educación sea de ambos progenitores, estén juntos o no estén juntos, Sí. ¿no? Y ya es difícil ponerse uno de acuerdo en la educación de su hijo, ambos progenitores, que cuando esa educación depende de muchos más factores o de muchas más personas, ¿no? Sí. Quiero decir que... Además, es que sí. no hay un libro tampoco. Claro. Quiero decir, Ni un manual de instrucciones. Los padres intentan, desde su perspectiva, intentan hacer, supongo, lo mejor para sus hijos, Sí. nosotros también, y luego también depende mucho de la personalidad de cada uno, porque unos tenemos temperamento, otros Sí. menos, otros son mucho... ¿Sabes? Es que esto no es un libro. Es Ya. que, claro, evidentemente, si el círculo, si depende de tanta gente la educación, pues está mucho más abierta. A veces os sentís los profesores como que los padres cargamos mucha responsabilidad a vosotros como profesores en la educación de los hijos. Hombre, pues a veces sí que puedes sentirte así como un poco presionada, pero bueno, no es lo normal, por lo menos en mi caso. Yo es que me lo suelo tomar todo así como hablando mucho con la gente, les explico mucho mi punto de vista, intento negociar. Siempre si hay algún problema, veo que alguna persona viene así, algún padre un poco afectado por alguna circunstancia, pues yo hablo con él, le explico, le cuento mis razones y bueno, pues hablando entre unos y otros, hablando se entiende la gente. Entonces yo creo que lo importante entre todos es establecer un consenso Es y lo que estar de Lo hemos repetido acuerdo. muchas veces ya, es que es muy importante la Entonces, colaboración de los padres claro. con el centro Sí. y la comunicación constante. Entonces, así se pueden solucionar muchas cosas. Sí. Yo siempre lo digo en mis reuniones, que es lo que decían antes mis compañeras, las cosas no se solucionan en los corrillos, ni tampoco viniendo ahí agresivos a nosotros, ¿qué ha pasado esto? Primero hay que informarse de lo que ha ocurrido y entonces las cosas además se ven de otra manera. Cuando hablamos entre todos, exponemos cada uno nuestras razones,
pues se pueden solucionar mejor, porque claro... Y hablábamos mucho sí. de emociones, la empatía es muy importante. Claro. Ponerte tú en el caso del padre, cuando vienen preocupados por alguna cosa, es muy importante ponerte en el caso del padre o de la madre, y que el padre o la madre se ponga en el caso de los maestros, que muchas veces nosotros decimos, fíjate que vienen diciendo, tengo 2 y no puedo con ellos, o tengo 1 y no puedo con él. Imagínate 23 que va a tener Raquel, de 3 años, pues siempre hay que ponerse en el y sin conocerlos. Y sin conocerlos. O en la clase donde yo estoy, que voy a tener 23 también, de segundo de primaria. Aunque los conozco ya de 1 año, pero siempre son 23. Quiero decir que ya es un número importante en una clase, cada uno de una casa, con una educación diferente en casa. Entonces siempre es importante ponerte, tanto en el caso de los padres, cuando vienen preocupados, que a lo mejor a uno le parece una tontería, pero dices, bueno, es que es su hijo, se preocupa porque le está afectando a su hijo o su hija. Sí, aquí lo importante también es que la mayoría de los profesores somos también padres, entonces al tener la doble vertiente, la verdad es que nos resulta más fácil entender el punto de vista también de los padres. Entonces, pues es importante que ellos también nos entiendan a nosotros, porque lo que dice Marifé, cuando nosotras nos metemos en el aula con 23 y para convencerlos a todos, y que bueno, que todos los días los nenes no vienen igual que nosotras. Nosotras no vamos igual de contentas todos los días. Pues los nenes, pues unos días vienen cansados, otros días vienen durmiendo, otros días porque llueve vienen tristes, no sé, otros días que hace calor vienen muy efusivos. Entonces, bueno, pues es entre todos establecer un consenso y lo que decía ella, empatizar. En saber entendernos y saber o aprender a llevarnos bien, porque todo el mundo tenemos nuestros fallos, nuestros errores y nuestras cosas positivas. Entonces, pues de ahí lo importante de dialogar, y bueno, para mí es importantísimo en las reuniones. Yo siempre les insisto en lo mismo a los padres, que por favor, que yo soy muy accesible, además a mí me pueden ver en cualquier momento, a mí y a todas mis compañeras, es que somos muy accesibles, entonces nos pueden contar todo, que no se lo queden en casa, porque si no, claro, ellos le dan vueltas a la cabeza y a lo mejor un asunto que es insignificante, que tiene una solución súper fácil, pues ellos les están dando y lo convierten en algo... Se ha solucionado y claro, ni siquiera se han enterado, claro. O sea, es que... Ya, que ellos estamos dándole vueltas en casa y eso sí. no tiene importancia, porque ya lo han solucionado ellos antes. Claro. Hemos estado hablando, nos quedan ya muy poquitos minutos y sé que tenéis que cumplir con vuestras labores. Os voy a robar un par de minutitos más. Hemos estado hablando, y es que no quiero tampoco dejar esta parte porque me parece también interesante. Hemos hablado de las preocupaciones de los padres, pero bajo vuestro punto de vista como padres, como profesores, ¿cuáles son las preocupaciones de los niños de hoy en día? O ellos no tienen preocupaciones o inquietudes viendo lo que ven en la sociedad actual. Bueno, antes hablamos de lo que pueden ver ellos. Hay niños que le dan más vueltas a la cabeza de lo que parece cuando ven una noticia que no es agradable. Y igual vienen luego al centro, incluso muchas veces le decimos a los padres en las reuniones, cuidado con lo que habláis, porque luego nos lo cuentan todo. Sí, es verdad. Entonces incluso una discusión con los padres, una discusión entre padres, los niños nos lo pueden contar, ¿eh? Ya. Sí. Quiero decir que cosas, ya no una noticia que se haya hecho eco en toda la sociedad, sino algo que haya pasado en su casa, incluso que se haya roto la televisión, el frigorífico, cosas así, a ellos algunas veces, si a su madre o a su padre lo han visto muy preocupado, luego ellos están preocupados, ¿eh? Sí. O sea que algunas veces sí. ¿Recuerdas así, Robusto, alguna circunstancia en tus hijos últimamente o algo que nos puedas destacar sobre esas inquietudes de ellos o preocupaciones actualmente? No tienen inquietudes ni preocupaciones. Ellos van allí a pasárselo bien, a ver a los amigos. Yo creo que ni todavía piensan en el futuro. Sí. Y yo creo que van incluso a divertirse, que a veces les digo eso, hay que prestarle atención al maestro, porque yo sé que, por ejemplo, el mayor habla mucho, es bastante humorista y es educadamente, porque también lo sé.
Pero no tienen todavía una grande inquietud. Y cuando ellos ven, o sea, si ellos tenéis la televisión puesta y están viendo pues la actualidad informativa, o escuchan la radio, o escuchan algún comentario de alguien que está en la mesa o en la mesa de al lado, ellos os trasladan esa... Sí, claro, ¿sí? Preguntan y quieren, y yo les contesto con ¿Tienen normalidad, ¿Tienen inquietudes por conocer y por saber lo que les rodea? Siempre. Y yo les contesto la realidad, vamos, como si fueran casi adultos. A lo mejor se lo suavizo mucho, lo maquillo, según la... Con un vocabulario que entiendan, que... Claro. Pues a veces han preguntado esto de los lobos estos de Pamplona, la manada. Entonces pues yo les planteo lo mal que está y que eso, mi hijo ya tiene 15 años, lo entiende perfectamente. Y ya empieza a entender eso y los problemas que luego yo le tengo que asustar en todo de los problemas que les pueda acarrear a todos esos chicos. Claro. Pero yo hablo con ellos con normalidad. Luego es cierto que hay algunos que son muy perfeccionistas, que están muy interesados, ya hablando en su pequeño entorno y lo que a ellos les incumbe. Por las notas, también hay muchos que incluso a la hora de hacer un examen se preocupan tanto que les dan ganas de vomitar, o sea, hay chiquillos que luego se preocupan en exceso por ciertas cosas. Eso lo veo yo también en infantil. Tengo nenas y nenes que, bueno, son perfeccionistas y, bueno, están ahí haciendo los trabajos ahí de maravilla y, bueno, la verdad es que sí, eso ya se les va viendo cuando son chiquiticos. Esa perfección. Sí, de hecho se les ve. Cuando ya están con nosotros un tiempo, que ya los conocemos, su personalidad además es que se va moldeando, va cambiando con el paso del tiempo, con el paso de los años. Ellos pues ya van moldeándose y van cambiando, sí. Bueno, tenemos que despedir aquí el programa. La verdad es que ha sido una tertulia muy interesante, ha sido muy amena. Yo tengo que deciros que he estado muy a gusto aquí con vosotros. De hecho, me gustaría que volviéramos a repetir, pasados, por ejemplo, un par de meses, ¿no? Para ver cómo está siendo el inicio y para que hablemos de cosas que os preocupen a vosotros como profesores y cosas que preocupen a los padres como educadores en casa de esos niños. Y sería interesante que volviésemos a hablar de todos esos temas que a todos nos preocupa y que entre todos pues podemos tener visiones distintas y creo que también podemos solucionar esas pequeñas cositas o por lo menos intentar mejorar, como decíamos, ¿no? Entre todos. Sí. Lucy se marchaba, como decíamos anteriormente, la concejala de Educación y Urbanismo se tenía que marchar, pero le damos las gracias por haber estado con nosotros. También le damos las gracias a Raquel Hernández, profesora de Educación Infantil de Isabel la Católica. Gracias. A ti por invitarnos. No sé si queréis decir algo más, que nos dejo antes de terminar. ¿Alguna cosita que se nos haya quedado o queréis decir? Nada, yo sí que decir que cuando se hace una actividad en el centro, que siempre llamamos a los padres para que participen, que no les dé miedo participar, porque luego los niños lo agradecen un montón. Entonces, invitar siempre a los padres a que participen a las actividades que hacemos. Muy bien, pues dicho queda. Ya sabes, Rose, que tienes que apuntarte a todas las actividades que haces en el centro. A lo que se pueda, a lo que se pueda. Ahí te esperan. Marifé Molina, directora del Colegio Isabel la Católica y también profesora de segundo de primaria. Y como decíamos, en representación del colectivo de padres y madres que hemos embaucado esta mañana de jueves con nosotros, a nuestro vecino Rose Elval. Gracias por estar Gracias a ti. Con nosotros. Que tengáis un buen inicio escolar a todos. Muchas gracias. Eso esperamos. Eso es lo que deseamos a todos los centros, a todos los padres y a todos los niños. Y muy importante, que sea fructífero y que a final de curso haya muy buenas notas, ¿eh? Claro que sí. Que progreséis adecuadamente. Gracias. Hasta luego. A ti. Pues así terminamos los desayunos de Solo Radio. Ya saben ustedes que si se han quedado con ganas de volver a escucharlos o alguna cosita se han perdido, pueden volver a hacerlo a partir de las 2 de la tarde una vez que finalice nuestro informativo Primera Plana. Las mañanas llegan a continuación hasta el 90.6 y yo me quedo con vosotros. Buenos días, gracias. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos.